buenos días. Estamos muy emocionadas y muy contentas de estar en este nuevo capítulo, acercándonos ya al final de esta primera temporada, en este capítulo número 10, donde compartiremos un tema muy interesante. ¿Cómo estás, mamita? Bien. Bueno, con mucho calor, como podrán ver y saber quienes viven en Trujillo, en Perú, en estos lares, estamos en un momento, ¿no?, de cambio de clima, de cambio de estación, también ya vamos a entrar al otoño, pero hace poco hemos vivido un fenómeno natural que nos ha trastocado la vida cotidiana, pero ahí estamos dándole la lucha. Muy bien. Son temperaturas muy altas para hacer esta época. Exacto, sí, son cambios que los vivimos en la tierra, en el clima, y bueno, nos toca también adaptarnos, ¿no? Y reflexionar, por supuesto, cómo nuestras acciones impactan en el entorno. Les decía que el tema de hoy es muy interesante, es muy frecuente en algunas conversaciones porque causa sorpresa, ¿no? Así de cómo fue que surgió las enfermedades autoinmunes o raras, ¿no? Esos casos raros de enfermedades o casos que uno dice, ¿cómo así en 200.000, 500.000 personas justo le toca a él o a ella, ¿no?, vivir esta experiencia? Entonces, dentro de todo lo que tú conoces, mami, ¿cómo podríamos definir en palabras simples lo que son las enfermedades autoinmunes? Se le dice enfermedades autoinmunes cuando la persona se ha enfermado y su propio sistema inmunitario no cumple con la función de sanarlo, ¿no?, sino que se enferma, ¿no? Por ejemplo, al inicio de esta actividad que yo inicié, ¿no?, ya tengo más de 10 años, ¿no?, haciendo consultas. Entonces, ahí atendía a una persona que tenía el diagnóstico de artrosis múltiple, ¿no? Y entonces ella viene a la consulta y lo que tenemos que hacer es buscar en el transgeneracional, y el hecho es que ella me dice que en su familia ella se había dado cuenta que todos los hermanos de ella, incluido ella, han perdido al hijo mayor. Y buscando en el transgeneracional, también había muerto el hijo mayor. Uh-huh. De diferentes motivos, ¿ya? Entonces le digo, tú tienes un antepasado que se ha muerto de manera inesperada y que ustedes desconocen, ¿no?, la situación que ocasionó esta muerte, ¿no? Me dice, no, yo sí sé, me dice, voy a buscarlo, yo creo que alguien de la familia lo sabe. Entonces viene y me cuenta que su tatarabuelo, que vivía en una parte de la sierra del Perú, fue retado a duelo y muere en ese duelo, y por la vergüenza no se cumple con lo que serían las honras fúnebres. No recogen el cadáver inmediatamente, ¿no? Luego lo hacen a escondidas, ¿ya? Entonces, ese hecho es el que va a ocasionar que los primogénitos de la siguiente generación mueran. O sea, el caso de este abuelo fue el primer caso, el como primer el que dio caso, inicio. Sí, el primer caso, ¿no? Y ella, ¿no?, o sea, vamos a decir que una artrosis en sus manos, ¿no? O sea, se me hacen así mis dedos, me decía ella, ¿no? A ver, vamos a buscar, le digo, ¿no?, qué es lo que ha pasado, pero lo tenemos que buscar en el transgeneracional, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de sistema inmunitario, hablamos de la sangre. ¿Qué nos convierte en familia? La sangre. Uh-huh. Entonces, bueno, este es un ejemplo de un tipo de enfermedad, de las enfermedades autoinmunes. Hay otros ejemplos como la artritis reumatoide, ¿no?, me contabas, la esclerosis múltiple, las alergias, ¿no?, que como dices tienen relación con este vínculo sanguíneo que representa también nuestra familia. Entonces siempre sí o sí hay un lazo o una información transgeneracional, como el caso que mencionabas de estos primogénitos que perdían o fallecían en esta familia.
Y también seguro que son hechos que impactan tanto a la mamá que luego al tener al hijo, ¿no? Guardan una información que se convierte en el proyecto sentido, ¿no? Cuando hablamos del proyecto sentido habíamos dicho que se refiere a esta información que la mamá le transmite, ¿no? a su hijo en el periodo del embarazo, ¿no? Entonces seguramente como son hechos impactantes, fuertes, se grabó en el subconsciente y la persona, ¿no? sin saber de repente esta historia, manifiesta, ¿no? Sí, ella se quedaba asombrada de haber visto esto, ¿no? Que los hermanos todos habían perdido al primogénito. ¿No? También estamos hablando entonces de la esclerosis múltiple, ¿no? Bueno, en ese caso es que la persona se queda paralizada, ¿no? Y lo que dice la nueva medicina germánica es el shock biológico, el sentido biológico es no puedo salirme de donde estoy. Por ejemplo, en el área profesional, la persona se ubica en un punto y siente que ya no va a progresar más o que le quitan sus ideas, ¿no? Que no puede ir más allá. Siempre está en este sentido mental, en este sentido de su espacio, ¿no? Su espacio, mi territorio, ¿no? Pero en este caso es un territorio, digamos, intelectual, mental. Y ahí mencionaste también un poco la rigidez, ¿no? La rigidez mental que suele suceder que vemos a alguien y decimos, esa persona como muy terca, ¿no? Quiere siempre tener la razón, es como él dice, ¿no? Y es como que se aferra a una idea así, y a veces se aferran tanto, ¿no? Que pueden desarrollar este síntoma porque incluso se pueden sentir atacados, ¿no? O sea, me quieren cambiar mi forma de pensar. Lo siente como ataque a su integridad, pero es a su integridad mental, ¿ya? O sea, yo tengo una idea, es mi idea, y entonces quiero que se respete, ¿no? Entonces la esclerosis múltiple siempre tiene que ver con este aspecto, esta característica. Esta característica. Sí. Y bueno, hay un científico famoso, muy conocido, que desarrolló, ¿no? la esclerosis múltiple muy aguda, ¿no? A un punto que perdió la voz. Entonces no es casual, porque él pues es un matemático, pues, físico matemático, ¿no? Entonces, ¿cuál es la coloración de su conflicto biológico? Solamente él lo conoce, ¿no? Claro, o sea, el fondo emocional, ese conflicto emocional al que se enfrentaba constantemente, ¿no? Para resolver un poco estos casos hay que saber, como ya les hemos dicho antes, un poco cuál es la historia, las circunstancias en que surgen, ¿no? Porque recordemos que no estamos generalizando ni diciendo todos los casos son así o hay como una fórmula, no, lo importante sería conocer que cómo es que se sucedió este hecho que de manera inesperada, ¿no? Lo viven en soledad, además, y sin posible solución, ¿no? Que son las características que habíamos visto. Que se presenta a toda enfermedad, ¿no? Porque nadie está esperando enfermarse, y mucho menos que le digan que es algo que no va a tener cura, porque cuando a la persona le diagnostican estas enfermedades, le dicen eso no tiene cura, ¿no? Claro. Imagínense cómo se puede sentir una madre cuando le diagnostican eso a sus hijos, ¿no? Que son pequeñitos. Y entonces, si ese es el caso, buscar siempre la información transgeneracional, que es en donde está, ¿no? Esos secretos familiares que deben salir a la luz para ayudar en la sanación. Es muy interesante lo que mencionas con respecto a los niños pequeños, porque a veces los diagnósticos surgen cuando apenas tienen 3 años, 4 años, 5 años, y uno dice, pero ¿qué experiencia puede haber tenido este niño? ¿O qué idea? ¿O qué sentimiento? ¿Qué conflicto biológico? ¿Qué conflicto va a desarrollar este niño si todavía es tan pequeño? Entonces ahí sí o sí es un tema y es transgeneracional. Con la mamá y transgeneracional. Entonces, muy importante saber esto y muy valioso también, por favor, amigas, amigos, no quedarse solamente con el diagnóstico médico que a veces es condenatorio y dice ya no hay cura, ya no hay forma, sino mantener la esperanza, la fe de que pueden haber otras alternativas, y si no, detrás de esa situación hay una lección que aprender para toda la familia, ¿no? Sí, de hecho, cuando ya se descubren los secretos familiares, el niña pueden iniciar su sanación, ¿no? Porque también la mente de los papás debe estar calmada. Eso es importante, ¿no? No vivirlo como un ataque, ¿no? Una desgracia, sino vivirlo pues como algo posible de sanar. Sí.
También hay enfermedades o casos raros, ¿no? Diagnósticos que suceden así como 1 en medio millón o 1 en 100.000, ¿no? Y justo a esta persona le sucedió, ¿no? Nuevamente tiene que ver, me imagino, con las historias familiares, ¿no? El secreto o el conflicto no resuelto de esta persona, ¿no? Una circunstancia muy especial que la está llevando a manifestar esos síntomas. Sí, eso es, siempre tiene que ver con el transgeneracional. Hay otra enfermedad que también se considera autoinmune, ¿no? Y es muy rara que se dé también, que es la esclerodermia. También con una colega vimos un caso, ¿no? Y en ese particular caso hay que preguntar acerca de la relación de cercanía que tenga con un familiar y cómo vivió este momento de la muerte de ese familiar. Entonces, cuando a ella le diagnostican la esclerodermia, se asusta muchísimo porque ella llevaba como más o menos año y medio de haber estudiado medicina y sabía que lo que le están diciendo es pues fatal. Y llega a nosotros con la consulta, ¿no? Para ver cuál es el conflicto biológico, y en eso entramos en este momento de que ella toma conciencia de que pierde a la abuela y se siente muy triste porque la abuela para ella era muy importante en su vida, ¿no? Y entonces se acerca ya al cadáver de la abuela y siente mucha pena, ¿ya? Y dice, entonces tú mueres, yo muero, ¿no? Una cosa así. A partir de ahí está diciéndole a su cuerpo, ¿no? Entonces hay que hacer esta rigidez mortal, ¿no? Como lo tiene un muerto, ¿no? Y al recordar eso, inmediatamente ella ya inmediatamente se le veía en su rostro, ¿no? Que se hacía sus manos, ¿no? Y su cara. Entonces, solamente con tomar conciencia. Cuando recordó el momento en que ella fue a despedirse de la abuela ya en estado pues de cadáver, ¿no? Y entonces ella siente esta pena de que parta la abuela y este sentir de que yo también quiero estar muerta como la abuela. La esclerodermia en particular, me decías que es este contacto con la piel rígida y fría, ¿no? De un cuerpo sin vida. Sí, porque lo que va a producir en el caso de la esclerodermia es que las 3 capas de tejidos de la piel se ponen secas, ¿no? Y entonces la persona se momifica, literalmente. Bueno, qué bueno que esta persona, ¿no? Inmediatamente sintió el efecto, porque así de poderosa es nuestra mente, así de fuertes son nuestros pensamientos, ¿no? Basta con que uno diga, también estoy muerta, por ejemplo, ¿no? Y empieza a manifestarlo en el cuerpo, como que le damos un mensaje, ¿no? Extraño, raro al cuerpo, no sabe cómo interpretarlo y hace esclerodermia, digamos. En realidad cualquier enfermedad que estemos presentando es porque hubo pues un momento de conflicto biológico, y a veces pasa así, ni cuenta me doy, ¿no? Porque ella me dice, ¿cómo me iba a imaginar que porque me fui a despedirme de la abuela y sentí, ay abuela, ¿por qué te has muerto? Yo también quiero morirme. ¿Cómo me voy a imaginar que eso me va a poner ahora en mi enfermedad? Y además es como esta emoción, por eso hablamos tanto de biodescodificación o el origen emocional de las enfermedades, porque hay como un impacto emocional fuerte, ¿no? Como que, siempre. Y bueno, uno, como tú dices, se olvida, porque son así efímeras, instintivas las emociones, que bueno, sucede, se van, me olvido, y tiempo después síntomas. Yo siempre digo, en el mejor de los casos, la persona puede presentar la llamada enfermedad en una semana, o la dificultad X, una semana, en el mejor de los casos, ¿ya? Quizás en 3 meses o un año, pero la mayoría de las veces se presenta tanto tiempo después que yo no recuerdo. Claro, ¿no? Por eso. ¿En qué momento tuve un pensamiento y una emoción que me ha llevado a lo que ahora me diagnostica el doctor? Bueno, entonces estas enfermedades autoinmunes o raras no es tampoco una ocurrencia, una locura del cuerpo, ¿no? Siempre hay un origen emocional, siempre hay una razón
por la cual estamos desarrollando estas características, estos síntomas en el cuerpo para aprender, ¿no? Nuevamente volvemos a esto de que estamos aprendiendo qué mensaje me está entregando la vida, las circunstancias, para sanar algo en mi árbol, algo en mi familia, ¿no? Alguna historia de mamá de repente, ¿no? A través de estas enfermedades que parecen tan extrañas. Bueno, entonces esperamos que les haya servido la información. Si conocen a alguien que tiene algún caso, por favor coméntenos, escríbanos para poder seguir ahondando, investigando y dándoles información que les pueda ayudar, ¿no? Sí, muchas gracias también. Muchas gracias por compartir los videos y también por el like, me gusta. Los likes, los corazones, todo ayuda. Así que por favor, difundamos el proyecto Sanando con Mamá y nos vemos en el próximo capítulo.